Bienvenidos a la clase número 2 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. En la clase pasada comenzamos a ver el tema de amplificadores multietapa basados en las configuraciones básicas estudiadas en la materia anterior. Aprendimos a calcular la ganancia de voltaje a frecuencias medias, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. En la clase de hoy estudiaremos unas configuraciones especiales de amplificadores multietapa. Ellas son el amplificador en configuración cascodo, el amplificador en configuración Darlington, el amplificador en configuración Darlington complementaria. Veremos algunos ejemplos y al final les daré las referencias de bibliografía que necesiten para estudiar esta parte de la materia. En pantalla ven dos de las configuraciones cascodo usadas con transistores BJT y MOSFET. Como pueden observar, en la configuración cascodo los transistores están montados uno encima de otro, no como lo vimos en la clase pasada, que están en forma horizontal y es obvio que pues las salidas y las entradas iban como conectadas en cascada. Observen ustedes que en ambos casos la polarización es compartida. Las resistencias que están, en el caso de los MOSFET, las resistencias que están en las compuertas R1 y R2 de 3, pues producen la polarización de los transistores M1 y M2 sin tener que separar las mismas. O sea, de esas tres resistencias sale el voltaje necesario para encender ambos transistores al mismo tiempo. Igual pasa en la configuración con transistores BJT. Las resistencias R1 y R2 y R3 son las que determinan las corrientes de base de ambos transistores y las que los hacen funcionar. Esa es la principal característica de esta configuración. Empezaremos estudiando la configuración cascode basada en transistores BJT. Veamos el ejemplo 2.1. El amplificador mostrado tiene los siguientes parámetros: la fuente de poder positiva 12 voltios, la fuente de poder negativa 0 voltios, una resistencia R1 de 58.8 kilo ohmios, una resistencia R2 de 33.3 kilo ohmios, la resistencia R3 de 7.92 kilo ohmios, resistencia de colector 7.5 kilo ohmios, la resistencia de emisor 0.5 kilo ohmios y la resistencia de carga 2 kilo ohmios. Los transistores tienen beta igual a 100, voltaje base emisor encendido 0.7 voltios, voltaje térmico 26 milivoltios y el voltaje de Early igual a infinito. Determina el punto de operación de los transistores, la ganancia de voltaje a frecuencias medias, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Pasaremos a calcular el punto de operación en corriente de los transistores. Comenzamos con el análisis con el transistor que está más abajo en la configuración y vemos que podemos aplicar una RDTevenin y BTevenin en la base de ese transistor sobre la resistencia R3. O sea, R3 como el pivote de ese RDTevenin. Ese RDTevenin entonces es la combinación de R3 en paralelo con R1 y R2 que quedan como en serie. Y el RDTevenin es el voltaje aplicado sobre R3 dividido entre las tres resistencias de la base R1, R2 y R3. En el primer caso, el RDTevenin nos da 7.3K, en el segundo nos da el voltaje de Thevenin 0.95 voltios. Si recorremos la malla de base del transistor 1, que es el que está más abajo, tendríamos el voltaje de Thevenin menos la caída en la resistencia de Thevenin por la corriente de base,
menos el voltaje base emisor de encendido del transistor, y menos el voltaje en el emisor debido a la resistencia RE, que luego se refleja hacia la base con la corriente de base, que es 1 más beta. Eso nos da una corriente de 4.4 microamperios. Luego calculamos la corriente de colector como beta veces la corriente de base. Eso nos da 0.4 miliamperios. Luego calculamos M1 como y sucede entre BT. Eso nos da 16.9 miliamperios. RP1, que es beta sobre GM, es 5.909 ohmios. Y lo más importante, y una de las ventajas de esta configuración, como están colocados como en serie, necesariamente la corriente por el transistor de arriba, dice el transistor 2, tiene que ser igual a la corriente que circula por el transistor 1, lo cual automáticamente determina los valores de GM2 y RP2 que sean iguales a los del transistor 1. Para calcular la ganancia de voltaje a frecuencias medias, pues hacemos que todos los condensadores presentes en el circuito sean un cortocircuito, apagamos la fuente de polarización y dibujamos el circuito que queda a partir de allí, y ese que está mostrado en pantalla. Observen que hacia el transistor 1, pues una configuración muy sencilla, dos resistencias en paralelo, incluyendo la que controla la fuente de corriente, pero el transistor U2 queda de tal forma que el modelo híbrido del transistor, la fuente de corriente queda apuntando desde el emisor hacia el colector de transistor 1. Es una diferencia que, bueno, es significativa comparado con las estructuras que hemos visto en la clase número 1. Bueno, si empezamos a hacer análisis como hemos hecho en la clase número 1, de calcular la ganancia de voltaje a frecuencias medias, pero hacerlo por partes, dividimos la expresión total en 3 pedazos, usando las variables de control B sub pi1 y B sub pi2. O sea, decimos que la ganancia de voltaje B sub 0 entre B sub i va a ser igual a B sub 0 entre pi2 por B pi2 entre B pi1 por B pi1 entre B sub i. De tal manera de que dividimos, como siempre hemos hecho, el problema en 3 pedazos pequeños. Se observa por el circuito que el voltaje de salida es el producido por la fuente de corriente GM2BP2 multiplicado por la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de carga. El signo menos, como siempre, debido a la forma como la corriente circula a través de esas dos resistencias, partiendo de la tierra y subiendo hasta el punto donde se toma el voltaje. El primer término es ese, ¿no? B sub 0 entre B pi 2 igual a menos M2 por RC en paralelo con RL. Para obtener el segundo término, escribimos una ecuación que relaciona los términos en forma de corriente. Decimos que B pi 2 entre R pi 2, que es una corriente, más GM2 por B pi 2, que es otra corriente, es igual a GM1 B pi 1. De allí despejamos y agrupamos términos de B pi 2 que están repetidos, y decimos que 1 entre R pi 2 más GM2 es igual, por B pi 2 es igual a GM1 por B pi 1. Bueno, haciendo la relación inversa, nos queda que B pi 1 entre B pi 2 es 1 sobre GM1 por la suma de 1 entre R pi 2 más GM2. Eso nos da el segundo término. Luego, para calcular el primer término, observamos que B pi 1 y B sub S son iguales, por lo tanto B pi 1 sobre B sub S es igual a 1. De tal manera entonces que si despejamos la expresión de B sub 0 entre B sub S, uniendo los 3 términos, nos queda que es menos GM2 por RC en paralelo con RL por 1 sobre GM1
multiplicando el término 1 sobre RP2 más M2 por la ganancia que nos dio hace un momento de 1. Eso hace que la expresión total de ganancia sea aproximadamente igual a menos 27 de ganancia. El cálculo de la resistencia de entrada, pues aplicamos un B de prueba y un I de prueba, donde está antes la fuente de señal. Observamos que topológicamente el voltaje de prueba coincide con el voltaje de pi1. Recorremos esa malla de entrada, nos queda que el voltaje de prueba menos la caída en las tres resistencias en paralelo R2, R3 y RP1 multiplicadas por I sub P es igual a 0, porque es una malla bastante sencilla. Despejando B sub P entre IP nos da que es el paralelo de R2 con R3 con RP1, que es en sí mismo la resistencia de entrada. Para el cálculo de resistencia de salida, igualmente colocamos un B de prueba y un I de prueba a la salida, pero apagamos la fuente de entrada, la fuente independiente de entrada de Suecia. Eso hace que Bpi1 sea igual a 0, lo que hace que la fuente de corriente Gm1 Bpi1 también sea igual a 0. Se abre esa fuente de corriente. Observamos que Bpi2 va a ser igual a menos Gm1 por Bpi2 por Rp2, debido a la manera como está puesta la fuente. Despejamos y pasamos ese término a un lado de la ecuación y nos queda que Bpi2 es igual a 1 más Gm1 Rp2 igual a 0, por lo tanto la única posibilidad es que Bp2 también sea igual a 0. Siendo así, se apaga la fuente de corriente dependiente y nos queda que Bp va a ser igual a Ip por Rc en paralelo con Rl, de donde obtenemos que R0 es igual a ese paralelo de resistencia Rc con Rl. Veamos ahora el ejemplo 2.2 basado en transistores MOSFET. El problema dice que para los transistores del circuito mostrado a continuación se sabe que los K-N1 y K-N2 son iguales a 800 microamperes por voltio al cuadrado. Los BTN1 y 2 son iguales a 1.2 voltios. Los lambda 1 y lambda 2 son iguales a 0. R1 es igual a 95.4K, R2 es igual a 150 kiloohmios, R3 es igual a 54.6 kiloohmios y RD igual a 2.5 kiloohmios. Nos piden determinar la ganancia de voltaje a frecuencias medias, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Como ya sabemos, para el caso de los transistores MOSFET, tenemos que hallar primero el voltaje VGS de cada uno de ellos. En este caso, el VGS1 del transistor 1 es igual al voltaje en G1 menos el voltaje en S1, por definición. El voltaje G1 es un divisor de tensión aplicado sobre la resistencia R3, de tal manera que me queda que VG1 es igual a VCC por R3 entre R1 más R2 más R3. Sustituyendo los valores de la resistencia y de la fuente, nos queda que VG1 es igual a 0.91 voltios. Del otro lado, pues está la resistencia en el surtidor del transistor 1, por lo tanto tenemos un voltaje VCS1 igual a la caída de tensión en esa resistencia más la fuente negativa. Entonces nos queda que VCS1 es ID1 por RS1 más la fuente negativa que está allí. Uniendo ambos términos, VG1 y VS1, los restamos. Nos queda que VGS1 es una expresión en función de la fuente de la corriente que pasa por el drenador del transistor 1, entonces nos quedaría que es igual a 5.91 voltios menos ID1 por 10K. Esa primera ecuación la vamos luego a usar junto con la expresión cuadrática de la corriente del transistor, ID1 es igual a K-N1 por VGS1 menos VT1 elevado al cuadrado. Metemos la primera ecuación en la segunda y nos va a quedar una expresión cuadrática en función de ID. A partir de la expresión cuadrática de la corriente que hemos obtenido
y reemplazando los valores respectivos de resistencia y constantes, nos queda que hay dos soluciones posibles, como ya hemos visto en la clase número 1. ID1 igual a 0.55 mA, lo cual trae como consecuencia que BGS1 en base a este valor sea 0.41 voltios, el cual no nos sirve porque no supera el BTN del transistor, por lo tanto el transistor no, con esa corriente y ese voltaje no estaría funcionando. En cambio, si tomamos la solución ID1 igual a 0.40 mA, BGS1 sería 1.91 voltios y ese sí nos sirve porque es mayor que el BTN del transistor. Por lo tanto, ese es el punto de operación de la corriente. Luego calculamos el GM de ese transistor, que es la expresión es 2KN1 por el producto de BGS1 menos BT1. Eso nos da 1.14 mA sobre voltio. Como los dos transistores están en cascada como en serie, la corriente de uno es la misma corriente de otro en el caso del drenador. Por lo tanto, el GM1 de uno también es el GM2 del otro. Y con eso ya calculamos los parámetros de ambos transistores. Para el caso del análisis de ganancia de voltaje a frecuencias medias, colocamos en cortocircuito todos los condensadores presentes allí y dibujamos su circuito equivalente y vemos que nos queda una configuración bastante sencilla para poder calcular la ganancia. Las dos fuentes de corriente quedan en serie con muy pocas resistencias alrededor, por lo tanto procedemos a plantear las ecuaciones de ganancia. Y en este caso en particular, la expresión de la ganancia va a depender solamente del voltaje de control BGS1. Entonces, lo que debemos hacer es que la expresión B sub 0 entre B sub I va a ser igual a B sub 0 entre BGS1 multiplicado por BGS1 entre B sub I, que es la señal de entrada. Despejando nos queda que B sub 0 es menos M1 por BGS1 por RD, donde B sub 0 entre BGS1 es menos M1 por RD. Eso nos da el primer término. Luego notamos que BGS1 y B sub I son iguales, por lo tanto BGS1 entre B sub I es igual a 1 y la ganancia total del sistema va a ser entonces B sub 0 entre B sub I igual a menos M1 por RD por 1 y eso nos da igual a 2.85 voltios de ganancia. Para el cálculo de la resistencia de entrada, bueno, colocamos un B de previo y de prueba, redibujamos el circuito para poder hallar la expresión entre B de previo y de prueba, ¿no? Y luego procedemos a hacer el cálculo correspondiente. Observamos en el dibujo que resistencia reequivalente que está en la compuerta del DCB de la compuerta del transistor 1 queda en paralelo con el voltaje de control BGS1 de ese transistor. Vamos a calcular entonces RI en función de BP y IP. Como les dije, BP es igual a BGS1, como se observa allí en la lámina. Por lo tanto, si recorremos esa malla, BP menos la caída en la resistencia equivalente que está allá multiplicada por IP es igual a 0. Por lo tanto, necesariamente BP entre IP es igual a R2 en paralelo con R3, que es el valor de RI. Es un circuito bastante sencillo, no es complicado de calcular. Para el cálculo de resistencia de salida, colocamos un B de previo y de prueba, donde está la salida del amplificador, y apagamos la fuente independiente de entrada B sub I. Como observamos en pantalla, eso hace que la compuerta del transistor quede colocada a tierra. Ok. Bueno, entonces colocamos un B de prueba y de prueba a la salida. Como les dije, la
ya dije BGS1 va a ser igual a 0, porque de un lado B sub S vale 0 hasta tierra, del otro lado B sub G es un cortocircuito, por lo tanto BGS1 vale 0, lo cual implica que la fuente de corriente que controla este voltaje se va a abrir porque vale 0. Como ambas fuentes están en serie, entonces también la segunda fuente BGM2, BGS2 también va a valer 0, lo que obliga a que BGS2 es igual a 0, que se deduce de la corriente del voltaje. Pues nos queda una malla muy simple de salida, BP menos IP por RD es igual a 0, despejando nos queda que la resistencia de salida es igual a RD. Como pueden ver, a pesar de que el circuito puede lucir en un principio un circuito un poco complejo, cuando hace uno el análisis detallado observa que está bastante simple de calcular todo. A continuación estudiaremos la configuración Darlington. Esta configuración está basada en un arreglo especial como se muestra en pantalla. Vean la forma como están conectados Q1 y Q2. El emisor de Q1 va conectado con la base de Q2. Ambos colectores coinciden, ¿verdad? Y eso hace que como resultado se vea típicamente la estructura que forman Q1 y Q2 como un solo transistor, que aquí en la gráfica aparece como Q sub D, y que vamos a ver que obviamente si la corriente de base es beta veces más chiquita que la corriente de colector de base 2, del transistor 2, por supuesto cuando esa corriente de base a su vez es beta veces más pequeña en la base de Q1, quiere decir que la corriente de base del transistor Q1 es realmente muy pequeña comparada con la magnitud de lo que va a pasar en la corriente de emisor del transistor Q2. Eso hace que veamos que esa configuración tiene una beta muy grande, o sea, como beta es una configuración, una beta muy grande, lo cual trae muchas ventajas de uso en los circuitos integrados. En pantalla coloco las características de un transistor tipo Darlington, que ya viene todo integrado, y es el modelo 2N999, ¿ok? Internamente ya vienen los transistores conectados en la configuración Darlington, y observamos que el HFE, que se conoce como beta, del gran transistor que es el transistor D, tiene un valor mínimo de 4000 cuando la corriente de colector es 10 miliamperios y un valor mínimo de 7000 cuando la corriente de colector es 100 miliamperios y puede alcanzar un máximo de 70000. Luego una beta de 100 que hemos manejado hasta ahora, gracias a esta configuración de los transistores bipolares, puede alcanzar valores muy altos, 7000 hasta 70000 de valor. Es lo que se llama super beta en los términos del mundo de ingeniería electrónica. Un transistor con una super beta de característica principal. Vamos a estudiar el comportamiento de este transistor, de esta configuración Darlington, un transistor con super beta, con una red de polarización muy sencilla, simplemente con una resistencia en la base y una resistencia en el emisor. Entonces notamos que la corriente de colector en la parte superior es igual a la suma de la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2. La corriente de colector 1, para propósito de la imagen, es igual a la beta del transistor 1 multiplicado por la I de base general del circuito. Luego la corriente de colector 2 es beta veces la corriente de base 2, como sabemos por principio del transistor. La corriente de base 2 necesariamente es igual a la corriente de emisor del transistor 1, por definición, porque están ahí conectados como en serie en ese punto. La corriente de emisor 1 es beta más 1 veces la corriente de base, la corriente de colector es beta más 1 veces multiplicado por beta 2 la corriente de base, sustituyendo una ecuación en otra. Y
Despejando los términos, igualando todo con la corriente de base, nos queda que la corriente de colector es beta 1 por IB más beta más 1, beta 2 por IB. Sacando factor común la corriente, nos quedan esos tres términos, beta 1 más beta 1, beta 2 más beta 2 y B. Ahí hacemos una aproximación. Solamente pongo el hipotético caso de que beta 1 fuera 100 y beta 2 fuera 100. Beta 1 por beta 2 daría 10.000. 10.000 es mucho mayor que 100 o los 200 que se sumaría. Por lo tanto, haríamos una aproximación de esa suma de esos términos a que fuese aproximadamente igual a beta 1 por beta 2 y B, porque es el término que más aporta en esa relación. Los otros dos términos siempre quedarían minimizados, sea cual sea su valor. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el punto de operación del transistor, tanto en voltaje como en corriente. Le vamos a dar valores a las resistencias que acabamos de ver en el circuito. La resistencia de base es 3.3 mega ohm, la resistencia de emisor 390 ohmios. La super beta del transistor, viendo estos dos transistores como uno, sería 8000, y la voltaje de base emisor colectivo es 1.6. Vean que se suman ambos voltajes de base emisor. En este caso, cada uno de ellos es aproximadamente 0.8 voltios para que me dé 1.6 voltios combinados los dos voltajes base emisor. Bueno, hacemos el análisis de las corrientes que se tienen en el circuito. Recorremos la malla base emisor. Entonces tenemos 18 voltios menos la caída en 3.3 mega ohmios debido a la corriente de base, menos los 1.6 voltios del voltaje de juntura, menos lo que cae en la resistencia de 390 ohmios por la corriente de emisor. Sabemos que, bueno, la corriente de base es beta más 1 veces la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Obviamente, si le sumo 1 a beta, es nada, por lo tanto podemos hacer la aproximación de que I de emisor es básicamente BD por IB. La colocamos en la ecuación, los términos que está planteado, y procedemos a despejar el valor de I de base. Fíjense que la corriente de base nos daría en este caso 2.55 microamperes, una corriente extremadamente pequeña. Despejamos la corriente de emisor, multiplicándola por beta, nos da aproximadamente 20.4 miliamperes, una diferencia muy importante entre ambas corrientes. Y calculamos el voltaje de emisor, y por 390 son aproximadamente 8 voltios. Calculamos el voltaje de base, que es B sub E más 1.6, nos da aproximadamente 9.6 voltios, y el voltaje colector emisor de esta configuración sería voltaje en el colector menos voltaje en el emisor igual a aproximadamente 10 voltios. Y el colectivo, por supuesto, si la fuente de polarización es 18 y tierra, lo que hay entre la fuente de polarización y tierra es el voltaje del colector emisor del supertransistor más el voltaje de emisor, que son como 18 voltios. Efectivamente, todo está balanceado. Okay. Veamos el ejemplo 2.4. Determine la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida del circuito mostrado. Sabemos que beta 1 es igual a 80, beta 2 es igual a 100 y el voltaje térmico es igual a 26 milivoltios, tal como se muestra en pantalla. Bueno, para poder calcular los parámetros del transistor y hacer el cálculo de la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje y la resistencia de entrada y de salida, pues tenemos que hallar el punto de operación de los transistores, y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que hicimos en el ejemplo previo, ¿no? Entonces recorremos la malla de base emisor,
Calculamos la corriente de emisor en función de la corriente de base. Determinamos el valor de base, que fue lo que nos dio 2.55 microamperios. La corriente de emisor da 20.4 miliamperios. La corriente de emisor 1 es 0.202 miliamperios y la corriente de colector 1 es 0.199 miliamperios, prácticamente 0.2, igual que la corriente de emisor. Bueno, en base a esos valores de corriente obtenemos que GM1 es 7.8 miliamperios sobre voltio, que RP1 es 10.3 kiloohmios, que GM2 es 785 miliamperios por voltio y RP2 es 127.5 ohmios. El circuito equivalente en pequeña señal para hallar las ganancias de voltaje y de corriente, hay que hacerlo con mucho cuidado. Vean que está conectado con qué. Recuerden que aquí la fuente de polarización se apaga, por lo tanto los colectores de ambos transistores van a tierra. La parte complicada está en la relación entre las bases de ambos transistores, y bueno, el circuito equivalente que necesitan estudiar es ese que está ahí. Siempre es importante que sean cuidadosos cuando dibujen la versión equivalente del circuito, porque hay que conectar adecuadamente los puntos del transistor. Se refiere ahí a la corriente de salidas I sub 0, porque una parte de la pregunta es calcular la ganancia de corriente. Tiene su propósito, su sentido, como vamos a ver. Y por lo tanto también se define la corriente de entrada I sub I para poder hallar la relación entre I sub 0 y I sub I como ganancia de corriente y de B sub 0 entre B sub I como ganancia de voltaje. Para calcular la ganancia de frecuencias medias, bueno, hacemos lo que siempre. Tratamos de dividir el problema en partes pequeñas. En este caso, la expresión B sub 0 entre B sub I se puede dividir entre B sub 0 dividiendo entre I sub B2 multiplicado por IB2 entre IB1 multiplicado por IB1 entre BI. Dado como está dibujado el circuito en función no de GMBP sino de beta veces IB, entonces no tenemos voltaje de control sino corrientes de control. Las corrientes de control son IB1 e IB2. Entonces pasamos a calcular el primer término, B sub 0 entre IB2, y vemos que B sub 0 es la suma de IB2 más beta veces IB2 multiplicado por RE. Agrupando términos de IB2 y despejando, nos queda que B sub 0 entre IB2 es 1 más beta 2 por RE. Luego, para el segundo término, notamos que IB1 más beta veces IB1 es igual a IB2, de lo cual podemos despejar la relación entre IB2 y IB1, que es igual a 1 más beta 1, beta del transistor 1. Ya el último término, que es la relación entre la corriente y el voltaje de entrada, de la corriente de base 1 y la voltaje de entrada, se nos complica un poco, porque ahí esa malla, que usualmente es muy sencilla, en este caso no lo es tanto. Entonces, si recorremos la malla, observamos que B sub I es igual a la corriente de base 1 multiplicado por RP1 más la suma de las corrientes IB1 y beta 1 IB1 multiplicado por RP2 más la suma de la corriente IB2 más beta veces IB2 multiplicado por RE. Entonces agrupamos términos de corrientes de base 1 y corrientes de base 2 para por lo menos aclarar la expresión. Luego reemplazamos la relación que hay entre IB1 e IB2 en esa misma ecuación, lo que hace que aparezca otro término de multiplicación, 1 más beta 1. Y luego agrupamos términos en función de IB y de base 1 para poder hacer el despegue correspondiente.
Y observen, bueno, que nos queda que IB1 entre B sub I es igual a 1 sobre RPI1 más 1 más beta veces RPI2 más 1 más beta 2 multiplicado por 1 más beta 1 multiplicado por RE. Si unimos todos los términos los tres términos que hemos conseguido, nos queda que beta 0 entre beta I es igual al producto de 1 más beta 2 por RE más multiplicado por 1 más beta 1 multiplicado por este último término que encontramos. Si le damos los valores a los componentes, vamos a observar que la ganancia B sub 0 entre B sub I es aproximadamente 1, lo cual es dentro de lo esperado, porque si observan no hay resistencia en el colector está pegado directamente a la fuente y la salida es en el emisor. Entonces esto es un amplificador, de acuerdo a lo estudiado en la materia pasada, es un colector común. Y sabemos que el amplificador colector común como tal tiene una ganancia aproximada de 1. Es decir, se corresponde realmente con lo esperado. Por lo tanto, no funciona como amplificador de voltaje en este caso. Pasamos entonces a calcular la ganancia de corriente a frecuencias medias, que es la relación entre I sub 0 y sub I, y la dividimos en tres partes. La relación entre I sub 0 I de base 2 multiplicada por I de base 2 entre I de base 1 multiplicada por I de base 1 entre I sub I. Nuevamente las corrientes de base son las variables de control del circuito. Entonces, una primera ecuación es que I sub 0 es igual a I de base 1 más beta B1 veces la corriente de base 1 menos beta veces 2 la corriente de base 2. ¿Ok? Esa es una primera ecuación. Una segunda ecuación que podemos sacar es que menos beta veces la corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2. Luego hallamos, como quien dice, el segundo término de la ecuación. I de base 2 entre I de base 1 es menos beta 1, por definición. Eso lo metemos en la primera ecuación de I sub 0 y nos queda que I sub 0 es I de base 2 más beta 2 por I de base 2. Agrupando, obtenemos el primer término de la expresión de ganancia de corriente, que I sub 0 entre IB2 es 1 más beta 2. Bueno, ya sabemos entonces que, de acuerdo a lo que vimos en la lámina pasada, IB2 es igual a IB1 por beta 1 por multiplicado por IB base 1. Hacemos el despeje. IB2 entre IB1 nos da 1 más beta 1. Como tenemos transistores, tenemos que distinguir siempre de qué beta estamos hablando, siempre que podamos, ¿no? Y a la entrada, finalmente, tendríamos que la corriente de base 1 es igual a I sub I multiplicado por RB entre RB más RPI1 más beta 1 multiplicado por RPI2 más 1 más beta 2 por RE. Aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, la relación entre I de base 1 e I sub 1 es como un divisor de corriente. De esas cosas que se estudian en redes eléctricas, ¿no? Y en segundo lugar, de la materia pasada, que es la que ustedes vieron inicialmente, siempre hay es una técnica de reflejo de impedancias del emisor hacia la base. Cuando uno refleja impedancias del emisor hacia la base, las resistencias que están en el emisor quedan multiplicadas por 1 más beta. De tal manera que eso simplifica mucho las cuentas, porque uno gráficamente uno puede ver la relación entre las resistencias que están entre el emisor y la base. Eso no se puede hacer en los transistores FET porque es un circuito abierto, pero en los transistores bipolares, como hay un RPI, uno puede hacer ese tipo de acomodo.
Bien, entonces despejando la relación entre I de base 1 y su 1, nos da que es R beta entre RB entre RB más RPI más beta 1 multiplicado por ese término grande. Nos queda entonces que la ganancia total del sistema es I sub 0 entre I sub I. El primer término 1 más beta 2, el segundo término 1 más beta 1 multiplicado y luego RB entre RB más RPI más beta 1 por RP2 más 1 más beta 2 RE. O sea, ese es el término general de la ganancia de corriente de este circuito. Una vez obtenido la expresión de la ganancia de corriente, podemos hacer algunas simplificaciones para que nos quede algo más digerible. Entonces, si le sumamos 1 a las betas, prácticamente es las betas. Entonces, los términos sumas de betas quedan reducidos a beta 2 y a beta 1 en cada caso. Igual en la expresión del denominador, 1 más beta 2 pues queda como beta 2. Y beta veces 1 multiplicado por los valores que están allí, las magnitudes son considerablemente grandes. Entonces podemos hacer algunas simplificaciones. Los RPI son pequeños comparados con los otros valores. Y podemos hacer una aproximación de la expresión general, la cual nos da beta 2 por beta 1 por RB entre RB más beta 1 por beta 2 por RE. Eso al final básicamente nos da un valor de 4.1 por 10 a la 3 amperios sobre amperio, es decir, la ganancia de corriente es de 4000 veces, o sea que la ganancia, la corriente de salida es 4000 veces la corriente de entrada. Esa es la gracia de esta configuración. Se usa mucho en los circuitos integrados precisamente por su ganancia de corriente, no por su ganancia de voltaje, para darle capacidad de corriente al circuito integrado. Se usan en las etapas de salida de los circuitos integrados, no para darle ganancia, porque la ganancia ya se logró en etapas previas, simplemente es para mejorar su capacidad de corriente a los que se le conecta al circuito integrado. Por eso es que se utiliza en configuración colector común. Para el cálculo de la resistencia de entrada del amplificador, hay también que hacer alguna estrategia de simplificación. Observamos que formalmente, si colocamos un B de prueba y de prueba a la entrada, la RI sería igual a la R de B en paralelo con la resistencia que se ve hacia abajo del circuito, o sea, bajando por la juntura base emisor. Entonces, como ya sabemos que uno de los valores es RB, nos vamos a concentrar solamente en la resistencia equivalente que se ve hacia de la base hacia el emisor de los transistores. Entonces definimos una R equivalente que es igual a un voltaje X entre una corriente X, como si fuese un I de prueba y un B de prueba, pero solamente para la parte de R equivalente. Entonces, bueno, considerando que RB no está por un momento, la quitamos del circuito y solamente nos quedan las junturas base emisor de los transistores hasta llegar al emisor, vamos a calcular la relación entre B sub X e I sub X para obtener el valor de R equivalente, que a su vez va a quedar en paralelo con RB. Entonces notamos que Bx, si es un voltaje aplicado justo en la base del transistor después de RB, es igual a Rp1 por Ib1 más Ib1 más beta 1 Ib1 por Rp2, que es el segundo transistor, más Ib2 más Ib2, el producto de Ib2 más Ib2 por beta 2 por Ib2 por Re, que es cuando estamos en la salida. Es como una cascada de términos. Agrupando términos de corriente Ib1 e Ib2, nos queda una versión un poquito más simplificada. Y luego encontramos una relación entre Ib1 e Ib2. Entonces vemos que Ib1 más beta veces Ib1 es igual a Ib2. Entonces podemos hallar una relación entre Ib2 e Ib1, la cual reemplazamos en el término de B sub X
para poder hallar todo en función de I de base 1, P sub X es igual a RP1 más 1 más beta 1 multiplicado por RP2 más 1 más beta 2 multiplicando 1 más beta 1 por RE, todo eso a su vez multiplicando a IB1. O sea, son todo un gran término de resistencias, de suma de resistencias multiplicadas a IB1, sin hacer ninguna consideración de magnitud y de cosas que se puedan en este momento despreciar. Una vez hecho lo anterior, definimos formalmente que R equivalente es igual a Bx entre Ix, donde Ix es la corriente de base 1, porque es la corriente que saldría de la fuente de prueba. Entonces, en base a eso, pues es muy simple, porque ya con esta relación de entre base 1 y Y sub X, nos queda que B de X entre Y de X es la suma de todas las resistencias que están en esa expresión, RP1 más 1 más beta 1 por RP2 más el producto de los 1 más beta 2 y 1 más beta 1 multiplicado por RE. Si hacemos consideraciones de magnitud, primero de las betas respecto al 1 y luego de los valores de resistencia, porque RP1 sumado a 1 más beta 1 RP2 prácticamente va a ganar RP2, pero al final nos va a quedar que 1 más beta 1 y 1 más beta 2 multiplicado por E es el término más grande, que en magnitud hace que los otros dos términos sean muy pequeños. Por lo tanto, yo puedo decir que R equivalente es aproximadamente el producto de beta 2 por beta 1 por RE. Y luego que tengo R equivalente, la reemplazo en la expresión original de RI, que queda en paralelo con RB, y obtengo que RI es aproximadamente 1.6 mega, lo cual es otra ganancia importante, porque tener una resistencia de entrada alta es muy buena en los amplificadores para evitar los efectos de carga que comentamos en la clase número 1. Para calcular la resistencia de salida, hacemos algo similar a lo que acabamos de hacer en la resistencia de entrada. Notamos que si colocamos un B de prueba y de prueba en la salida, apagando por supuesto la señal de entrada, porque es una fuente independiente, nos quedaría que R0 debería ser igual a R de emisor en paralelo con algo que trae detrás de ello, que es lo que ofrecen los transistores que están encima, que me va a dar una resistencia equivalente vista desde ese ángulo. Es decir, no es la misma resistencia equivalente que acabamos de calcular, porque estamos haciendo un análisis en otra parte del circuito, pero lo que les quiero decir es que debería ser R emisor en paralelo con algo más que está detrás, que es la R equivalente. Entonces, para simplicidad, ya sabemos que nos va a dar una RE en paralelo con RQ. Entonces yo saco RE de la ecuación o del circuito y voy a calcular simplemente el RQ, que es igual a un voltaje X entre una corriente X, que es como una especie de equivalente de B de prueba y de prueba. Buscando siempre que lo que yo esté analizando sea lo más sencillo posible. Entonces definimos I sub X como menos veces la corriente de I de base 2 más beta 2 y B2, debido a los sentidos de las corrientes, de las fuentes de corriente y la definición de I sub X. I sub X va entrando obviamente al circuito y pues tienen sentidos opuestos en ese sentido, dado que es como un nodo, ¿no? Un nodo suma cero. Entonces, bueno, agrupando términos IB2, nos queda que I sub X es menos 1 más beta 2 por IB2. Luego nuevamente hallamos la relación entre IB1 y IB2. Nos queda que IB2 es 1 más beta 1 por IB1. Y luego, con estos dos valores, podemos hallar una relación entre I sub X e IB1. I sub X es menos 1 más beta B2, 1 más beta 1, IB1. Y nos queda que IB1 es menos I sub X entre 1 más beta 2 multiplicado por 1 más beta 1.
Bueno, entonces una vez hallada la relación anterior, recorremos las mallas de la entrada hacia la salida donde se definió Bx, que está en el emisor. Recorremos esa malla, vemos las caídas de tensión debido a las distintas resistencias RPI que están en el camino. Entonces nos tenemos que menos RPI1 por I de base 1 menos la suma de IB1 más beta 1 IB1 multiplicado por RPI2 menos B sub X da 0. Vamos a despejar B sub X en función de IB1 y luego IB1 lo reemplazamos por la expresión que acabamos de obtener en la lámina anterior. De tal manera que B de X entre I de X va a quedar igual a RPI1 más 1 más beta 1 RPI2 entre 1 más beta 2 multiplicado por 1 más beta 1. Y esa es la resistencia equivalente que se ve después de la R de emisor, la que queda en paralelo con la R de emisor. Una vez hecho eso, calculamos el valor de R0. En este caso, el RE equivalente en paralelo con RE, y nos queda que la resistencia de salida es aproximadamente 256 ohmios. Este resultado es excelente porque desde el punto de vista de amplificación, aun cuando no nos interesa la ganancia de voltaje, en este caso nos interesa son las resistencias de entrada y de salida y la ganancia de corriente, R0 tan bajito es muy bueno porque mientras más bajo el R0 que yo tengo en un circuito, cuando yo le conecto algo, no va a haber, es muy poco probable que haya efecto de carga. Entonces, no siempre es importante la ganancia de voltaje. Puede haber otras consideraciones en el diseño del amplificador y en este caso, en esta configuración que estamos estudiando, tener una resistencia de salida es muy bueno. 2.56 ohmios es muy bueno. En pantalla vemos una variante de la configuración Darlington, que es la Darlington complementaria, o conocida como configuración C-Slide, en honor a su inventor. Es una combinación de un transistor PNP con un transistor NPN, a diferencia de la anterior, que era dos transistores NPN. Es una configuración también muy usada en los circuitos integrados, sobre todo en las tapas de salida. Bueno, en base a las imágenes que ustedes pueden observar, también se puede decir que la combinación de esos dos transistores forman como un gran super transistor con una beta muy elevada. Y lo que es que plantear acá, pues las relaciones de corriente que corresponden en cada caso. Entonces ahí observamos que la I sub C del transistor P, en este caso Q sub P, es igual a la corriente de base del transistor N, igual a beta veces P multiplicado por IBP. La corriente 2 es 1 más beta N por IBN, porque es la corriente de emisor del transistor Q sub N. Y esa corriente, ¿verdad? De alguna manera, como está la relación de corrientes de base que tienen ustedes allí, es igual a 1 más beta N multiplicado por beta P y sub BP, porque I sub BPN es beta veces la relación de corrientes B sub P y BP. Hecho esto, agrupamos términos y nos queda que la relación de la corriente I sub 2 es aproximadamente beta N, beta P por I sub BP. No es muy complicado, simplemente hay que tener atención a las relaciones de las corrientes de base y las corrientes de emisor y de colector. I sub 1, que es la corriente superior, es la suma de esas corrientes, la que baja por el emisor de Q sub P y la que baja por el colector de Q sub N. Ambas corrientes pues se suman en un nodo de suma de corrientes.
reemplazamos por los valores correspondientes y su EP y su CN y su EP es igual a 1 más BP por I sub BP, es la corriente de base. E y sub CN es lo que acabamos de calcular, que es beta P, beta N y sub BP. Entonces, una vez hecho esto, agrupamos términos y quitando los términos pequeños en esa expresión, nos queda que I sub 1 es aproximadamente beta N BP por I sub BP. Parece un trabalengua, pero realmente, bueno, porque el dibujo usa muchos subíndices, lamentablemente. Veamos el ejemplo 2.5 para determinar el punto de operación de los transistores en un arreglo tipo Darlington complementario. Observen particularmente importante la forma como está conectada la base de los transistores y la relación entre las betas de los transistores que están presentes allí. La beta 1 es 140, la beta 2 180, la resistencia de colector 75 ohmios y la resistencia de base 2 mega, una resistencia bastante alta. La idea básica de este problema es aplicar valores al circuito de tal manera de ver las magnitudes, sobre todo de las corrientes que están involucradas en él. En base a los cálculos que hicimos en las láminas previas, sabemos que la corriente de colector es básicamente el producto de las beta 2, beta 1 de los transistores multiplicado por la corriente de base 1 del primer transistor. Por lo tanto, la relación entre las corrientes de colector y de base 1 es 25.200. Es decir, esa es la relación de ganancia de corriente en este amplificador. La corriente de salida y su C es 25.200 veces más grande que la corriente de base. Y eso es lo que hace tan especial a esta configuración. También tiene una relación de corrientes muy favorable. Procederemos ahora a calcular el voltaje de operación de los transistores y de sus corrientes de base para un poco ver dónde estamos parados con los valores, ¿no? Entonces recorremos la malla del circuito, B sub CC menos I sub C por RC menos la corriente emisor base del transistor 1 menos la corriente de base por RB igual a 0. Y reemplazamos la corriente I sub C por su equivalente beta 2, beta 1 y de base 1. Despejamos la corriente de base y nos da un valor de 4.5 microamperios. Eso implica que I sub C1 es aproximadamente 0.62 miliamperios multiplicado por la beta 1. La corriente de colector 2 es 112 miliamperes, lo cual es usualmente una corriente típicamente alta para una corriente de colector, pero es posible por las relaciones de beta. Y si despejamos el valor del voltaje de salida, o que tendría el terminal de voltaje de salida en DC, daría 9.59 voltios, lo cual está bien porque es como aproximadamente la mitad del voltaje de polarización, que es 18 voltios. Entonces, dentro de ese punto de vista, ese voltaje en DC está bastante bien. Veamos el ejemplo 2.6. Determine el punto de operación de los transistores, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida del circuito mostrado a continuación. Es una configuración Darlington complementaria, una resistencia de base 1.5 mega ohmios, una resistencia de colector de 100 ohmios y unas betas de 160 y 200. Entonces, bueno, hay que calcular el punto de operación y todos los parámetros necesarios del circuito. Bueno, aplicando el análisis de corriente que hemos hecho previamente, sabemos que en esta configuración la corriente de colector es aproximadamente igual a la multiplicación de beta 2 por beta 1 por la corriente de base 1. Por lo tanto, la relación entre
corriente de colector y corriente de base 1 es que I sub C es 32.000 veces más grande que la corriente de base 1. Si recorremos la malla de polarización a través de la base de los transistores, vemos que VCC menos I sub C por RC menos el voltaje emisor base del transistor 1 menos la corriente de base 1 por RB, pues va a ser igual a 0. Entonces, bueno, despejamos la corriente de base para saber la magnitud de esa corriente. Nos da 3.26 microamperios, corriente pequeña como ya esperábamos. La corriente de colector 1 es aproximadamente 0.52 miliamperios, la corriente de colector 2 104 miliamperios, que es la corriente de colector general, comparando las magnitudes. ¿Okay? Y el V sub 0, si recargamos la valla colector emisor, es aproximadamente 5.6 voltios. Es un voltaje pequeño comparado con los 16 voltios de polarización, pero bueno, también eso depende de la relación de resistencia que está presente en el circuito, la relación entre RC y la corriente de base. Ven que RC vale 100 ohmios, por lo tanto es una resistencia muy pequeña. Para hacer los cálculos de ganancia y de resistencias en AC, pues dibujamos el modelo equivalente a pequeña señal de ese circuito, recordando que cómo están configurados los transistores. Ojo con las conexiones que se hacen con ellos. En este caso se usa el modelo híbrido basado en corriente, pi y beta a veces la corriente de base. ¿Okay? Y bueno, vamos a calcular las relaciones que nos piden. Para calcular la ganancia de voltaje a frecuencias medias, dividimos nuevamente la expresión V sub 0 entre V sub I en tres partes: V sub 0 respecto a IV2, IV2 respecto a IV1 e IV1 respecto a V sub I. Observamos en el circuito que V0 es la expresión de la corriente de base 1 más beta veces la corriente de base 1 menos beta veces la corriente de base 2 multiplicado por RC. Observamos también que menos beta veces la corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2. La reemplazamos en el término de arriba y nos queda que V sub 0 es igual a 1 más beta veces beta 2 beta 1 multiplicado por la corriente de base 1 multiplicado por RC. Eso me da la relación V sub 0 contra base 1. Y si decimos que la corriente de base 1 es la diferencia entre V sub I menos V sub 0 dividido entre RP, metemos S y V1 en la expresión de V sub 0 para relacionar V sub 0 con el voltaje de entrada, lo cual nos da la expresión que está ahí debajo: 1 más beta 1 más beta 2 por beta 1 multiplicado por V sub I menos V sub 0 entre RP por RC. Ok, haciendo las reducciones de magnitud correspondientes en la expresión anterior, nos queda que V sub 0 es aproximadamente el producto de beta 2 por beta 1 multiplicado por la diferencia entre V sub I y menos V sub 0 dividido entre RP1 multiplicado por RC. Agrupamos términos de V sub 0 del lado izquierdo de la ecuación, despejamos V sub 0 entre V sub I y cuando le colocamos los valores correspondientes vamos efectivamente a ver que V sub 0 entre V sub I es aproximadamente 1. Como típicamente es característico de estas configuraciones. Entonces la ganancia es aproximadamente una ganancia de voltaje por las magnitudes asociadas. En cuanto a la ganancia de corriente, el término de ganancia de corriente I sub 0 respecto a I sub I lo dividimos en tres partes: la relación entre I sub 0 y base 1 y base 2 multiplicado por la relación entre IV2 y IV1 multiplicado por la relación de IV1 entre I sub I.
y empezamos a hacer las relaciones de cada uno de ellos, ¿no? Vemos que I sub 0 es igual a IB1 más beta 1 por IB1 menos beta 2 por IB2. ¿Ok? Una relación que se desprende del circuito es que menos beta veces I1 por IB1 es igual a IB2. Ahí hallamos IB2 entre IB1, que nos da menos beta 1. Reemplazamos este resultado en la expresión de I sub 0 para sacar este IB2 de esa expresión y nos queda que I sub 0 es IB1 más beta 1 IB1 más beta 2 beta 1 IB1. Agrupamos términos y a partir de ahí obtenemos la expresión de I sub 0 respecto a IB2, que como se puede observar es menos 1 más beta 1 más beta 2 beta 1 entre beta 1. Si hacemos el recorrido de malla entre la base del transistor y la entrada, observamos que IB1 es igual a I sub I por RB entre RB más la suma de la resistencia R1 más RC por 1 más beta 1 más beta 2 beta 1. Esto es una especie de divisor de corriente, como ya vimos anteriormente. Despejando ahí el término IB1 entre I sub 1, nos queda la expresión de RB entre RB más RPI, 1 más RC por 1 más beta 1 más beta 2 beta 1. Despejando I sub 0 en función de I sub I y colocando todos los tres términos hallados previamente, pues me queda una expresión como la que ustedes ven allí. Recordemos un poco que se pueden hacer reducciones de magnitud. En este caso 1 más beta 1 siempre va a ser mucho mayor que el producto de las betas, beta 2 y beta 1, y que desde el punto de vista de los valores de los circuitos, RP1 es mucho menor que RB. Eso me permite reducir la expresión general de I sub 0 entre I sub I, que es algo así como beta 2 beta 1 por RB entre RB más RC por beta 2 beta 1, lo cual me da una ganancia corriente de 13.000 en este caso. En el caso de la resistencia de entrada, pues aplicamos la misma metodología que vimos en la configuración Darlington. Me va a quedar RB en paralelo con una resistencia a la cual tenemos que conseguir. Quitamos RB del circuito temporalmente, nos quedamos solamente con el cálculo de esa R equivalente que está después de RB, colocando un voltaje de prueba V sub X y una corriente de prueba I sub X. Recorremos la respectiva malla para hallar cuál es la relación entre V sub X e I sub X, tal como hicimos en circuitos anteriores, y nos queda que V sub X entre I sub X es igual a RP1 más 1 más beta 1 más beta 1 por beta 2 por RC. Esa es la resistencia que está en paralelo con RB. Sustituyendo los valores de los beta y de los RP obtenidos, podemos entonces determinar cuál es el valor de la R equivalente y luego obtener el valor de la resistencia de entrada. En este caso la resistencia de entrada me da en el orden de los 1.9 megaohmios, lo cual sabemos que es un buen resultado porque mientras mayor sea la resistencia de entrada del amplificador, reduciremos los posibles efectos de carga cuando lo conectemos a otros elementos de los circuitos. En el caso de la resistencia de salida, pues aplicamos un V de prueba y de prueba como siempre hemos hecho, apagando las fuentes independientes, en este caso V sub I. Formalmente R0 es V0 entre I sub 0 para efectos del circuito. Dividimos ese I sub 0 en dos, una I sub 0' y una I sub 0 2', para facilitar el cálculo, ¿no? En este caso I sub 0' es el equivalente de la fuente de corriente beta 2 y V2, e I sub 0 2' es V sub 0 entre RC menos 1 más beta 1 y de base, de tal manera que la suma de ambas
daría beta 2 y B2 más B sub 0 entre RC menos 1 más beta 1 y B1. Del circuito podemos observar que beta 1 por IB1 es igual a menos IB2. Si reemplazamos la primera ecuación en la segunda, nos queda que I sub 0 es menos beta 2, beta 1 y B1 más B0 entre RC menos 1 más beta 1 y B1. Observamos también que menos Rpi por IB1 menos B0 es igual a 0. En ese recorrido nos permite despejar que IB1 es igual a menos B sub 0 entre Rpi1. La reemplazamos en la ecuación y procedemos a despejar la relación entre I sub 0 y B0, agrupando los términos correspondientes. Si colocamos los valores de las betas y las resistencias Rpi en el circuito, podemos tener una expresión un poco más aproximada que relaciona I sub 0 con B0. Vemos que I sub 0 es aproximadamente igual a beta 2, beta 1 entre Rpi1 más 1 sobre Rc. Eso, de alguna manera, lo podemos ver como si fuesen dos resistencias en paralelo. RC entre la resistencia Rpi1 multiplicada por beta 2, beta 1, un poco para poder hacer el despeje en función de ohmios. Entonces B sub 0 entre I sub 0 es aproximadamente el valor de RC en paralelo con Rpi1 dividido por beta 2, beta 1. Debido a las magnitudes de beta 1 y beta 2, Rpi1 queda muy reducida en su valor, por lo tanto la resistencia en paralelo contra RC tiende al valor más pequeño y nos daría magnitud 0.23 ohmios, lo cual es un resultado excelente y una de las principales ventajas de esta configuración Darlington complementaria con respecto a la Darlington y con respecto a las otras configuraciones de etapas múltiples. Mientras más pequeña sea la resistencia de salida, mejor es el amplificador. Pueden estudiar esta parte de la materia en el libro de Cedra y Smith, en los capítulos 7 y 8, en el libro de Donald Nieman, en los capítulos 4, 5, 6, 10 y 11, y en el libro de Rashid, en los capítulos 7, 8 y 9. Nos vemos en la próxima clase.